el Hijo de Dios, se encuentra entre esas dos, podría decirse, dimensiones. Aunque en nuestro corazón ya nos decidimos por la luz, es lo ideal, eso es lo que se espera. Pero tenemos enfrente, alrededor nuestro, tinieblas. Cuando la Biblia habla de tinieblas, por ejemplo en el caso que lo vamos a ver hoy, no solamente se está refiriendo a oscuridad, se está refiriendo a un reino donde hay un rey. Precisamente reino comprende todo lo que es los dominios de un rey, y ellos tienen su rey, las tinieblas. Y las tinieblas de por sí es representativo de lo malo, del pecado. Y entonces también está en contraposición total a ese reino está el reino de la luz. Dice que nosotros fuimos trasladados, hubo un traslado del reino de las tinieblas. Nosotros estábamos bajo ese reino. ¿Y qué cosas? Le servíamos con diligencia. Dice que nosotros estábamos bajo el príncipe de la potestad del aire. Eso es, se le puede, la Biblia lo denomina y lo describe, el diablo, Satanás, príncipe de las tinieblas. Entonces, miremos lo que dice Pablo y vamos a ver algunas escrituras relacionadas a esto. Voy a leer como el domingo pasado hasta el verso 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, aunque estemos entre tinieblas, no estamos en tinieblas. Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ya esto es exhortación, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En el marco de hablar el apóstol Pablo del tema de
de la venida del Señor. Lo vimos, ahí están ocupados figuras literarias para decir cuándo va a ser ese día, no fechándolo, sino que dice que va a ser como un ladrón en la noche. La otra figura es como cuando le vienen los dolores a la embarazada, a la mujer que está embarazada, a la mujer que está encinta, que así va a ser, repentino. Pero de alguna manera, nosotros, los hijos de la luz, así dice, los hijos del día. Dios es luz y es día. Fíjense que con pesar en mi corazón, y esto debe ser el sentir de cada creyente, tenemos que decirlo así. La humanidad entera está fraccionada en esas dos grandes secciones: los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de las tinieblas, los hijos, habla la Escritura de los hijos del diablo. Ahora bien, un hijo de las tinieblas puede volverse un hijo de Dios. Y esa debe ser nuestra lucha y nuestro quehacer, si pudiera decirse cotidiano. Procurar que se dé ese traslado, comenzando por los más cercanos a nosotros. Por eso vimos en su oportunidad, estudiamos el tema de Rahab la ramera, el tema de Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Menciono esos dos personajes porque ellos hicieron exactamente lo que nosotros deberíamos estar haciendo ahora. ¿Qué hizo Rahab? En lo que los dos espías regresaron al campamento de Israel, ella estuvo trabajando, pero arduamente, diligentemente, metiendo, dice, primero sus padres, su familia, y dice sus amigos, sus conocidos. Los metió en su habitación, una habitación que tenía una característica que no la tenía ninguna habitación de Jericó. No sé de qué dimensiones sería la habitación de Rahab. Era una ramera. Le dicen ramera porque se le llamaba ramera en aquellos tiempos a las prostitutas, que cuando estaban desocupadas, que no tenían huésped al lado de ellas, entonces ponían una rama en la puerta. Entonces los clientes veían que la rama estaba puesta, les decías, está libre la prostituta. Así era. Cuando entraba el cliente, quitaban la rama, y por eso le decían ramera. Pero esa ramera fue trasladada por Dios al del reino de las tinieblas, la pasó, la trasladó, la transpuso de las tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dejó de ser una cananea, que era en Canaán, para convertirse en una cristiana, que tenía ese cuartito de característica especial, esa casa, esa habitación, un cordón rojo, representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, así como la sangre de los corderos en los dinteles de las puertas de los hebreos en Egipto. Así estaba aquel cordón rojo en la ventana de la habitación de la ramera. Y ese cordón decía: los que están en esta habitación son salvos. Amén. Qué maravilloso eso, ¿verdad?
Y después se muda usted al capítulo 10 del libro de los Hechos y va a encontrar que Cornelio, el centurión romano, un soldado piadoso, temeroso de Dios, bueno, una descripción antes de convertirse, antes de ser trasladado. Yo pienso de que posiblemente Dios ya había hecho el traslado, solo que se manifestó cuando ya llegó Pedro, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Y mire qué cosas. Los enviados, él envió a Pedro, subalternos que le fueran a decir, 2 soldados piadosos, dice también, eran devotos, los soldados, y los envió donde Pedro a traerlo, y en lo que Pedro andaba, en lo que sus enviados andaban trayendo a Pedro, él se encargó de evangelizar, de meter toda la familia, toda su casa ya era piadosa, pero metió amigos y familiares en la casa. Ese es un aviso, es lo que debemos estar haciendo nosotros, hermano, ahora, como iglesia. Que se opere ese traslado. Tiene un familiar, usted tiene un amigo que está bajo el reino de las tinieblas. Ay, hermano, ese reino, Dios, qué cosas. Y eso siempre ha sido así. Yo quiero que veamos en el Antiguo Testamento una figura, Éxodo 10, 21 al 23. Quiero que lo leamos. Ese reino de tinieblas es un reino, hermano, es más abundante. Y le voy a decir, trabajan más que nosotros los de ese reino. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. He estado, mire, estos últimos días, casi a diario me he estado enfrentando con hechicerías, con brujerías, pero cada vez más. Yo salí de mi casa un día de estos a orar por unas personas, y en el camino por donde iba me encontré con situaciones, hermano, que no me esperaba encontrarlas. Cuestiones del reino de las tinieblas. Me voy a tomar la libertad, yo sé que la persona esta no va a molestarse ni nada que me parezca, pero nacido en un hogar cristiano, padres temerosos de Dios, y dice que cuando acordó un coyote que le quería dar viaje para Estados Unidos, lo llevó donde una bruja, y dice que la bruja, tras de que lo vio, le dijo, papá, ¿estás enfermo? ¿Tenés dolor de cabeza? Y dice que era cierto, él iba como un terrible dolor de cabeza, que lo tenía hace tiempos. Y dice que se quitó un collar que la bruja andaba y se lo puso a él. Inmediatamente, hizo facto, se le quitó el dolor de cabeza. Hermano, no ignoremos el poder de las tinieblas. Ese es el peor error que podemos cometer. Mire, yo he conocido doctrinas tradicionales que dicen que todavía creen que lo de los hechizos y todo eso son supersticiones. Lea bien la Biblia, hermano, por favor, si usted piensa de la misma manera. ¿Ha leído cuando los Janes y Jambres y la oposición a Moisés? Ahí en el libro de Éxodo. El poder de Dios convierte un bastón en serpiente. Los magos de Egipto hicieron no una, 2 serpientes. Pero ahí dice la Escritura que la que Dios había hecho se comió la que los magos hicieron. Eso nos dice que el poder de Dios está por encima de cualquier otro poder. Amén.
Pero no digamos que no existe. No lo ignoremos. Es el peor error que podemos cometer, ignorar al enemigo. ¿Verdad? Los militares que están aquí me van a decir, vean, hermano Margarito, que es el peor error que alguien puede cometer, ignorar al enemigo. No darse cuenta. ¿Por qué cree que hay espías? ¿Por qué cree que Dios empleó ese sistema de espías para ver cómo eran las ciudades de los cananeos? ¿Qué clase de murallas tenían? ¿Qué clase de armas y todo eso? Hay poder en las tinieblas, pero a renglón seguido lo digo con toda seguridad, más poderoso es Dios, más poderoso es el reino de la luz que el reino de las tinieblas. Amén. Mire, esto es maravilloso lo que se lee en Éxodo 10. Éxodo 10. Dice el verso 21 y 23. 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, no hacia los cielos, hacia el cielo, para que haya tinieblas. ¿Quién maneja las tinieblas? Están bajo su potestad, bajo su dominio, bajo su autoridad. Entonces dice, para que haya tinieblas sobre Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros los cristianos? El mundo. Y dice, tanto que cualquiera las toque. Wow. Así están las tinieblas ahorita, hermano, en ese mundo. Mire, yo me asusté cuando entré, me sorprendió, pues, cuando entré en la casa de este hermano y me dice, espérese, pastor, le voy a traer algo que tengo ahí. ¿Qué cree que tenía? El collar que le había puesto la bruja, lo tenía guardado, porque la bruja le dijo, mira, no vayas a apartarte de esto. Cuando vayas a acostarte, gracias, hermano Lito. Cuando vayas a acostarte, ahí déjalo al lado de tu cama. No te vayas a apartar de él. Muchacho nacido en un hogar cristiano. Es a los que más hambre nos lleva, a los cristianos, hermano. A sus hijos, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Es hambre que les tiene. Entonces no le extrañe que sean atacados de esa manera. Me refería al que bajo engaños lo llevaron allí. Y mire cómo, qué cariñosa la bruja. ¿Te duele la cabeza, papá? Bien, cariñosa. Inmediatamente se quitó, bondadosa, ¿verdad? Se quitó el collar. Bondadosa entre comillas. Ese es asunto de las tinieblas. En Egipto habían brujos y hermano, ¿sabe qué decía la ley? No vaya a haber hechicero entre vosotros. Si hay un hechicero, que muera. Nosotros tenemos que matar hechiceros, hermano. No se asuste. No se trata de asesinatos, sino que mueran para el mundo y vivan para Dios. Amén. Que haya ese traslado de las tinieblas a la luz. Sigamos leyendo allí, dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Dónde estaba Israel en ese tiempo? En Egipto. ¿Y qué dice ahí? Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. Amén. Luz en medio de las tinieblas. Mire,
Hace poco mi esposa me comentaba algo que es muy real, muy verdadero. Me decía, qué lindas esas cartas de Juan, ¿verdad? Repáselas una y otra vez esas cartas. Habla bastante de la luz y las tinieblas, Juan. Tan es así que vamos a leer. Pero quiero detenerme un poquito más en este asunto. En Egipto, todo Egipto bajo tinieblas, pero los hebreos tenían luz en sus habitaciones. Fuera de las habitaciones de ellos, tinieblas. Dentro de las habitaciones, como quien diría, sin cobertura, tinieblas. Bajo protección, bajo el abrigo del Altísimo. ¿Sabe usted que el Salmo 91 nos habla de esa protección día y noche? Día y noche. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El que habita al abrigo del Altísimo para el frío, cuando hace frío en la noche. Morará bajo la sombra, cuando es que hay sombra en el día, que están los rayos del sol, se proyecta la sombra. Amén. Entonces, ahí está protección día y noche. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas, en sus habitaciones, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué es un escudo? Protección. ¿Y qué es una adarga? Mire, el escudo es protección para largo. La adarga es protección de cerca. La adarga era una cota que se ponían de malla, de madera, pegada al cuerpo. Los guerreros. Todos nosotros somos guerreros, hermanos. Somos gente valiente. Amén. El pobre inconverso, eso es lo que digo con pesar, el que no es hijo de Dios. Pero hombre, si se molestan porque ellos tienen el dicho de que todos somos hijos de Dios. No, Dios quiere que todos sean sus hijos, pero no todos quieren ser hijos de Dios. Así es en el querer humano. Dios no quiere, dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Para ser hijo de Dios, todos los que estamos aquí, ¿no? Me da pesar que no miro inconversos aquí. Bueno, no miro incrédulos. A todos los conozco y los he visto más de alguna vez y sé que son cristianos. ¿Y sabe por qué le digo con pesar? Porque debería haber entre nosotros más de un inconverso que hoy se convirtiera a Dios, hermano. Tal vez entre la audiencia hay inconversos escuchándome. No inconversos, incrédulos. No es lo mismo incrédulo que inconverso. Hay creyentes que no se han convertido todavía. ¿Cuál es la diferencia entre un convertido y un creyente inconverso? ¿Cómo se puede definir eso? Se lo voy a aclarar. Mire, la diferencia está entre recibir y dar. El creyente convertido es el que recibió a Cristo y se entregó a Cristo. El creyente no convertido, el creyente inconverso, es aquel que ya recibió a Cristo, pero no hay modo que él quiera entregarse a Cristo. No sé si me expliqué. Y abundan los inconversos entre los creyentes, hermano, lastimosamente. Gente que está con reservas, gente que sí le gusta recibir y recibir y recibir. Creámosle a Dios. Es más bienaventurado dar que recibir, hermano. Experimentemos lo que es darse, entregarse, consagrarse a Dios. Vivir en santidad, santificarse para Dios. Mire que en esto Dios nos santifica. Bien, Dios ya nos santificó. Y después viene la santificación que nosotros ponemos.
O sea, el apartarse. Le planteé este tema porque nosotros podemos optar entre vivir en el reino de la luz o vivir en las tinieblas, hermano. Hay quienes Dios los sacó de las tinieblas a la luz y ellos se volvieron de la luz a las tinieblas. Dios quiera que no haya ni un caso de estos aquí en esta mañana. Dice allí que ellos estaban en sus habitaciones. Cuando el ángel, también cuando la plaga de muerte, que fue la última, que la muerte de los primogénitos, le dijo el Señor que nadie van a poner la sangre en el dintel de las puertas, pero que nadie se vaya a salir. Ay, hermano, con lo que era Israel, yo creo que más de algunos se salió. Digo porque cuando salen de Egipto no salen de Gosén. En Gosén vivían. Pero se fueron de otras ciudades, salieron de otras ciudades cuando se fueron al Éxodo. Esto de las densas tinieblas, le decía, se manifiesta en eso. Que ahora es pan del día, no hay problema entre el mundo. Les comentaba, estábamos platicando con mi esposa y le decía que por primera vez ayer escuché una expresión que era desconocida para mí. Y ha habido bastantes cosas, hermano. Pero esa me dejó así un poco perplejo. Porque alguien estaba platicándome de una bruja misquita que se identificó y decía, yo soy bruja blanca. Bruja blanca, esa fue la expresión que me dio. Una bruja blanca que practicaba la magia blanca. Mire, le digo yo a la persona que me lo está diciendo, la magia blanca es más negra que la negra. Porque se disfraza, pues. No hay tales de magia blanca, hermano. Pero así se expresan. Yo soy una bruja blanca que me dedico a hacer el bien, a ayudarle a la gente que está siendo trabajada por magia negra. Así están las tinieblas ahora. Y las tinieblas se están metiendo, lo terrible es que se están metiendo en las habitaciones de los cristianos, de los hijos de Dios. Decía el hermano, el requisito sine qua non para ser hijo de Dios es recibir a Jesucristo. Y eso está para todos, para toda la humanidad. Más de 2000 años de estarse predicando este evangelio. De modo que si hay quienes no son hijos de Dios, es porque no quieren serlo. No quieren molestarse cuando ellos dicen, un decir que manejan, que todos somos hijos de Dios y hasta los cristianos. No. En el mundo hay trigo y cizaña. El trigo, los hijos de Dios. La cizaña, los hijos del diablo. Así de graso y llano y franco. Y no se puede ser de los dos reinos, hermano. Nadie puede servir a dos señores. Va a venir un tema que yo siempre que me encontraba con él, qué dificultad, hermano. Pero ya, bendito sea Dios, se me aclaró el asunto y lo vamos a hablar ese tema. Dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué serán las mismas tinieblas? Si decía luz que son tinieblas, eso a mí pero ya está aclarado el asunto, hermano. En un próximo culto lo aclaramos con usted hoy. Eso me dio palos a mí, hermano. Hay versículos que me han dado difíciles, de difícil interpretación. Para otros tal vez ese versículo era fácil, hermano, pero yo tengo cabeza de alfiler, no tan literalmente. Bueno, dice, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones.
En Egipto, tinieblas. Israel dentro de Egipto, pero con luz en sus casas. Amén. Por eso dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. Eso quiere decir almud, era una medida de peso. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y las cartas de Juan nos dicen, en la primera carta dice que la luz en medio de las tinieblas resplandece. Amén. Así debemos resplandecer nosotros, los hijos de Dios. Debemos de resplandecer por donde quiera que vayamos en este mundo, hermano. Porque en nuestras habitaciones hay luz. Amén. Debe haber luz. Salmo 27:1. Cómo nos gusta ese salmo, ¿verdad? Y recitarlo y decirlo. Y qué bueno, hermano, qué bueno que le guste. Pero debería de gustarle toda la escritura. Salmo 27:1. Dice, Jehová es. ¿Qué tenían entonces los hebreos en sus habitaciones? A Dios. Amén. Y Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. No encerremos esto, sí, es algo grandioso, pero la salvación va mucho más allá del hecho de habernos librado del infierno, del hecho de habernos salvado de la condenación, porque a veces relacionamos salvación solamente con que ya no vamos a ir al lago de fuego. No, hermano, va más allá. Dios nos salva a diario. A cada momento la salvación de Dios la necesitamos, hermano. Amén. Cada momento, cada día, noche y día, necesitamos la salvación de Dios. Y entonces dice, Dios es mi luz. Luz. Vamos a alternar un poco con el primer capítulo con el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Necesitamos, hermano, familiarizarnos totalmente con la bendita palabra de Dios, con toda ella. Dice, me sorprende el verso 2. Y esa palabra, vosotros sabéis perfectamente. ¿Qué tan perfectamente sabemos nosotros los cristianos en Tegucigalpa en el 2021? ¿Qué tan perfectamente sabemos acerca del día del Señor? Los tesalonicenses lo sabían a la perfección. Y nosotros estamos cavilando entre un montón de pensamientos, un montón de cosas que se dan. Inclusive hay cristianos que fecharon eso ya y no vino en la fecha que dijeron y todo eso. Eso no lo sabían perfectamente. Pero los tesalonicenses lo sabían perfectamente. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dijimos, hay quienes por esto dicen que el Señor va a venir de noche. No, hermano, si el Señor viniera ahorita, estaría viniendo de noche. Si viniera ahorita. Porque para el mundo es de noche. Y para nosotros, si ahorita fueran las 12 de la noche, para nosotros es de día. Mire cómo Pablo maneja estos asuntos. Dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No está refiriéndose a una noche literal de 12 horas. Que cuando digan paz, cuando digan quiénes, ¿a quiénes se refiere? Dice que cuando digan, ¿quiénes van a decir?
¿Quiénes? Ahí es donde se manifiesta una vez más las dos grandes secciones de la humanidad. Cuando digan los egipcios, cuando digan los mundanos, cuando digan los incrédulos, cuando digan los inconversos, ¿qué van a decir? Paz y seguridad. ¿Y sabe cuándo se va a decir paz y seguridad? En los días que comience el reino del anticristo. 3 años y medio de paz y seguridad. Se va a hacer pasar por Dios, vestido de cordero, pero por debajo hay un lobo. El anticristo así va a ser. Y en esos días van a decir paz y seguridad. ¿Quiénes? Los incrédulos, los inconversos, los del mundo. No está oyendo usted acerca, cada vez se está repitiendo más el nuevo orden mundial, el nuevo orden, y van a poner orden. Lo raro es que ese orden lo ponen los desordenados, hermano. No va a haber tal orden, pero se está encaminando el mundo a ese orden, orden entre comillas, porque es un desorden. Para empezar, es el líder que se va a levantar, el anticristo, que es una imitación de la Trinidad divina, de la Trinidad del Dios, el que gobierna en el reino de la luz. Va a haber una imitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el diablo. El Hijo, el anticristo. Y el Espíritu Santo, el falso profeta. Entonces van a poner orden. Y la gente va a decir paz y se... hace tiempo se está oyendo, salen voces allí ¿qué le diría? Periódicamente están saliendo esas voces. Necesitamos un gobernante mundial. Lo van a tener. Nosotros no tenemos un gobernante mundial, hermano. Tenemos un gobernante universal. Amén. El que gobierna sobre todo, el que tiene dominio sobre todo. ¿Cómo me fascina a mí leer este libro de 2 Crónicas, cuando Salomón consagra el templo? Todo lo que le dice, es una oración extensa que hace Salomón ahí, y le dice: tu reino domina sobre todo. Tú dominas sobre todo. Amén. Sobre las mismas tinieblas gobierna Dios. Él está poniendo orden, y el orden que va a quedar por los siglos de los siglos es el orden de nuestro Dios. El orden que pone el anticristo va a ser un orden mundial, ¿sí? Mundial, no universal, mundial. Va a ser un orden mundial. Va a durar exactamente 3 años y medio. A los 3 años y medio se quita la careta de cordero y aparecen las fauces de oso, de bestia. Y va a matar a su esposa, porque va a haber una falsa boda también. Por eso es bestia, porque va a hollar a su amada. En los 3 años y medio que se va a manifestar quién es. ¿Cuánto le va a durar el orden mundial? 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio, la ira del diablo contra los hijos de Dios que se queden. Y en los siguientes 3 años y medio, la ira de Dios contra todo lo que se llama diablo y Satanás y sus huestes. Termina en Armagedón. Armagedón no va a ser una batalla de humanos, hermano. Va a ser una batalla de humanos contra espíritus y espíritus contra humanos. Usted sabe quiénes van a ganar, ¿verdad? Amén. Y eso es escatología y acontecimientos del futuro. Cuando digan paz, paz y seguridad, es pura escatología. Ahorita nadie dice paz, paz y seguridad, ¿verdad? Es más, fíjense que en Israel hubo un candidato, creo que fue Netanyahu,
que decía, ese era su eslogan de propaganda, paz, paz y seguridad, pero no era ese tiempo, no es este tiempo que se refiere a los tesalonicenses. El tiempo es que va a haber paz, paz y seguridad efímera, aparente. ¿Se acuerda usted que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da? El mundo va a dar esa paz efímera, pasajera. La paz que Dios nos da es paz eterna. Amén, gloria a Dios. Y es un vínculo que debe unirnos a nosotros. Dios mío, no he empezado, ya faltan 15 minutos nada más. Dice entonces, cuando digan paz, paz y seguridad, vendrá sobre ellos. ¿De dónde viene entonces si es sobre? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí ocupa la otra figura literaria. En la primera, cuando Él viene, ladrón en la noche, como un ladrón en la noche. No es el Señor que viene como ladrón, es el día del Señor. Eso es lo claro. Y dice, después la destrucción le va a venir como los dolores. Hago hincapié en esa palabra, los dolores. Van a saber lo que es dolores, hermano. Dice que van a andar buscando la muerte, que se van a meter debajo de los peñascos y le van a decir, cáiganos encima, buscando la muerte, y la muerte va a huir de ellos. Qué terrible va a ser eso, ¿verdad? La muerte huyendo de los que quieren morirse. Mejor morirnos ahora, pero morirnos para el mundo, morirnos para el pecado. Amén. Y vivir para Cristo. Gloria a Dios. Y dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y dice sentenciosamente, dice, no escaparán. No escaparán. Por eso el escape ahora es en Cristo, hermano. Amén. Lindo. La única vía de escape es nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice, mas vosotros, hermanos, esa palabra universal tan válida y aplicable a cada hijo de Dios, hermano. Hermano. Hermano, hay cristianos que dependen donde estén, rodeados de quien estén, no les gusta que le digan hermanos. Si le pasa eso, cuídese, porque eso es amistad con las tinieblas. Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, por quien fueron hechas todas las cosas, el que sustenta todo, el creador del universo, no se avergüenza de decirme a mí hermano, de decirle a usted hermano. ¿Por qué nos vamos a avergonzar nosotros de llamarnos hermanos? ¿Y por qué somos hermanos? Precisamente por lo que decía anteriormente, porque todos somos hijos de un solo Dios. Amén. Hijos, no criaturas de Dios. No solamente criaturas, porque sí somos criaturas, pero por encima de criaturas somos hijos. Hay quienes están a nivel de criaturas nada más. Allí sí se valdría que a todos nos hizo Dios. A todos nos hizo Dios. Hasta el mismo diablo. Dios lo hizo, pero no era diablo. Él se adscribió a esa corriente de las tinieblas. Él se volvió de la luz a las tinieblas. Él se convirtió en una conversión negativa. O sea que sí es factible volverse de la luz a las tinieblas, y eso es lo que el enemigo quiere hacer. Por eso entienda, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6 del verso 10 en adelante, les dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, señores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que intentan? ¿Por qué nos acechan? ¿Qué quieren? Que nos convirtamos de la luz a las tinieblas otra vez.
Quieren botarnos de nuestra firmeza, hacernos caer. Que no lo logren, hermano, que no lo logren. Por eso la clave, la fórmula para defenderse es ser llenos del Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podáis resistir contra las acechanzas del mal, ¿verdad? Contra las acechanzas del diablo. Y el diablo es comandante y jefe, hermano. Lo que nos atacan a nosotros puede hacer que un día nos llegue un principado, una potestad, un demonio que ya es parte de las huestes, parte de la tropa. Pero los generales están en los cuarteles, hermano, planificando y haciendo croquis allí y todo esto, y estrategias de guerra. El diablo tiene cuarteles y tiene las tropas que están luchando, que andan aquí, haciendo caer cristianos, como decía un corito antes, como moscas en la red. Así caen muchos cristianos de su firmeza. Entonces, no nos avergoncemos de llamarnos hermanos. Amén. Digámoslo bien claro, porque hay quien es hermano. Es más, a mí me dicen manotón. Me dice un hermano, me quedo viendo las manos y me dice, hermano, por manos grandes que le dicen manotón. No, le digo, es que los hermanos son un poco perezosos y en vez de decirme hermanotón, me dicen manotón. No, como hermano, hay hermanos que hablan como de esos contratos amañados, ¿verdad? Que no quiere que se entienda. No, que se entienda claramente que usted le dijo, hermano, ¿cómo está? Amén. No importa dónde esté, con quién esté. No es la canción de Camilo Sesto. Dígale, hermano, Dios se le bendiga. Igualmente contesta el otro, ¿verdad? Ya cuando alguien me contesta igualmente, yo digo, ¿con quién estará? Sí, así es el pastor que usted tiene. ¿Dónde estará y con quién estará cuando me contestan? Porque cuando están en otro lugar, bien me dicen, amén, hermano. Amén, hermano. ¿Está solo o está entre hermanos? Pero cuando me dice igualmente, es sospechoso, ¿verdad? Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque Él es el Hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, por eso somos hermanos, amén, lavados con la sangre de Jesucristo, creyentes en Cristo Jesús. Faltan 5 para las 12 del año. No. De mi parte no terminaría. Dice, por lo cual, perdón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda. ¿A quiénes va a sorprender como ladrón? A los que llamándose hermanos estén en tinieblas. Asegurémonos de estar en la luz, hermano, y de permanecer en la luz. Que esto es de permanencia voluntaria. Dios no va a obligar a nadie a que esté ahí. Nos da libertad. Si queremos, vamos a estar. Si no queremos, no vamos a estar ahí. Es increíble, hermano. ¿Cómo están de densas las tinieblas? Cada vez se están poniendo más densas las tinieblas para el mundo. Para nosotros la luz va a brillar más y más cada día.
La senda del justo es como luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando lleguemos a la estatura de varón perfecto, va a ser el día perfecto en nosotros. Hermano, el día representa a Dios, fíjese. Dice allí, porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. ¿Por qué nos llamamos hermanos nosotros? Porque somos hijos de Dios. Entonces, Jesucristo dijo, yo soy la luz. Amén. Y nosotros como hijos de Dios, también somos luz en este mundo. Pero dice allí que somos hijos de luz e hijos del día. Entonces, ¿a quién representa la luz? ¿A quién representa la luz? ¿Y a quién representa el día? A Dios. Después dice, no somos de la noche. ¿A quién representa la noche? Hablemoslo claro. Al príncipe de la Siria. Hermano, y qué terrible que Cristo les dijo a los fariseos, no se los dijo a los sirios, no se los dijo a los árabes, se los dijo a israelitas, y más exactamente fariseos. ¿Sabe qué implicaba eso? Celosos de la ley como ninguno, estudiosos de la Biblia. Cristo les dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué son hijos del diablo? Porque las obras del diablo hacen. Y les dijo, él es mentiroso. Detestemos la mentira. Me fascina cuando el salmista que escribió el Salmo 119 le dice a Dios, la mentira aborrezco y abomino. Así, con esa connotación de fuerza, lo digo. Y eso debe estar en nuestra mente y en nuestros corazones. Abominar la mentira. Tu ley amo, le dijo. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Pero hay creyentes amando la mentira, hermano, que mienten a diario, mienten. Una máxima acerca de esto. La mentira siempre va a ser en contra del cristiano. La verdad siempre va a estar a nuestro favor, hermano. Usemos de la verdad. La mentira nos alinea, nos pone en la fila de los hijos del diablo. Así de sencillo. Él es mentiroso y padre de mentira. Son sus hijos los que aman la mentira y aborrecen la verdad. Pero los hijos de Dios, aborrezcamos la mentira y amemos la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí voy a terminar por hoy. Si usted me soporta, el próximo domingo continuamos con este capítulo. Porque hermano, es increíble todo lo que se puede hablar de eso. Amén y amén. Póngase de pie.